Nos quedamos, bueno, vimos sobre las fases, las edades de oro en las que se clasifican las etapas del arte bizantino. Luego vimos un poco acerca de la iconografía e iconología. Esto les recuerdo que es muy importante que lo manejen. La iconografía pues se encarga del estudio y clasificación de las imágenes. Entonces, de esa forma, digamos que es el primer acercamiento que tenemos con la imagen. Observamos, vemos si es Jesús, si es María, si es algún apóstol, si es uno de los emperadores, si es un ángel, si es algún símbolo, pues eso lo vemos en esa parte, ese es el primer momento. El segundo momento es el iconológico, o la iconología, que esta se encarga del estudio del significado simbólico de las imágenes en las obras de arte. O sea, no solamente aplica al arte religioso, sino que aplica en general pues, al arte. Pero en la Edad Media es el arte religioso, porque es teocentrista. Todo el periodo histórico es teocentrista y el arte, por lo tanto, es teocentrista también. O sea, está alrededor de la figura de Dios. Entonces, eso lo vimos, observamos esta imagen. Pues decía, bueno, por ejemplo, que el nivel iconográfico, pues tiene un libro en la mano izquierda y la mano derecha la tiene haciendo un ademán, una seña. Eh, Tiene un manto de color azul, tiene una túnica de color rojo, hay un nimbo atrás de él que tiene una cruz inscrita. O sea, eso es básicamente una lectura iconográfica. Pero si hablamos de iconología, pues entonces decimos, bueno, entonces el nimbo es un símbolo solar, es un símbolo de santidad, y al tener la cruz inscrita significa que la imagen representada es Jesús. Luego la mano derecha se considera la buena, entre comillas, y la izquierda se considera mala. Entonces con la izquierda nunca se va a bendecir, siempre se va a hacer con la derecha. Y así podemos hacer estudio iconológico pues, de las imágenes fácilmente. Vamos a ver que son dos cosas diferentes, no la misma. Ahora bien, comenzamos entonces acá ya el trabajo de este día y vamos a ver arte figurativo. Ese seguramente ya lo habrán escuchado ustedes como término aplicado a la obra plástica más contemporánea. El arte figurativo, en el caso del arte bizantino, se refiere al arte representacional, o sea, el que hace referencia a imágenes, a formas de las personas que fueron partícipes de alguno de lo relatado en los textos que para ese momento se leen, que serían la primitiva Biblia, digamos, la Biblia como tal, los textos del Antiguo Testamento y los del Evangelio y Nuevo Testamento que se está construyendo en ese momento. Entonces, en artes visuales eso significa que imita la realidad, imita la realidad, no la copia tal cual está. Si hablamos de figurativo, nada más decimos que está imitándola, no la copia exacta. El naturalismo es una copia más real, más exacta de lo que tenemos enfrente. El figurativo no, el figurativo nada más nos dice de manera sencilla, podría ser, eh, cómo es la imagen, cómo es una persona, cómo es un paisaje, por ejemplo, eh, pero el naturalismo sí nos dice exactamente cómo es. Ahí se describe mejor visualmente y se hace lo más real posible. Ya en la época contemporánea, en la edad contemporánea, vamos a ver eso también con las obras realistas como tal, como el movimiento realista, y las que van a ir apareciendo en las vanguardias que le siguen. Entonces, acá, a través de esas imágenes se puede reconocer la representación de una apariencia externa, en las que el modelo y el natural coinciden sin dar lugar a las dudas. O sea, el modelo y el natural se refiere a la imagen que estamos copiando. Para la época, para ese momento, tanto a Jesús no lo tienen enfrente, significa que nadie de esta época, estamos hablando siglo IV, nadie lo vio. A los apóstoles nadie de esa época los vio también. A los primeros mártires, que son los primeros que se consideran santos, tampoco nadie los vio. O sea, nadie sabe cómo fueron. No hay ninguna imagen que los represente, más allá de aquellas también figurativas que se hicieron a través del arte paleocristiano. Entonces hay que hacer una imagen de estas personas o de estos seres divinos, en el caso de Jesús, por ejemplo, María,
o Dios Padre. Todo eso van a ir apareciendo poco a poco. O sea, no es que aparecen desde el principio, sino que se van a ir construyendo a lo largo de los siglos. Y se va a entender que esa imagen que ahora que nos presentan, es la imagen de aquello que se considera sagrado. Así va a ser también algunos de los primeros eh, emperadores del periodo bizantino, y pues otros de los personajes que los que vamos a ir hablando ahí poco a poco. Y algunos, por ejemplo, unos orantes. Esta es una procesión que tenemos a Jesús, tenemos también algunos obispos y ángeles también alrededor. Entonces, eso es lo que se va a ir representando poco a poco. Acá, antes de entrar a eso de profano y religioso, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de las imágenes? ¿Las imágenes se deben o no se deben hacer? ¿Quién sabe? Sí, Eduardo y luego Melinda Michel. Primeramente, según la Biblia, dice en Éxodo que se establece que no adorarás a otras imágenes, sino solo al Señor tu Dios. Ahora, también se estableció mediante la ley mesiánica que el culto a cualquier ídolo o a cualquier estatua era prohibido para el pueblo judío y por lo tanto se siguió esa tradición tanto para el pueblo cristiano, porque Jesús les advirtió sobre los falsos profetas, sobre el anticristo, sobre los dioses paganos, y ellos dijeron, y Cristo les dijo, no levantaréis figura que no sea yo y mi Padre, o mi Padre. Muy bien, gracias. ¿Quién más tiene la mano levantada por ahí? A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más que la levantó? Era yo la que tenía la mano levantada, disculpe. Dígame. Por lo que yo había leído y escuchado sobre realizar así estatuas o pinturas, lo que yo he leído es que eso era en el Antiguo Testamento que no se podía hacer, pero ya después cuando Jesús murió por nosotros, se supone que eso ya no aplicaba, pero aún así, por respeto a Jesús, no teníamos que hacerlo tal cual, sino que parecido, o sea, no plagiarlo, por decirlo así. Muy bien. ¿Alguien más? En el chat, no sé si alguien... No, no hay en el chat. Bien, sí, como decía el compañero al principio, pues en Éxodo, es uno de los libros del Pentateuco, del Antiguo Testamento, ahí hay una prohibición para el pueblo judío de no hacerse imágenes. Y acordémonos que esos libros, los libros de la ley, también van a retomarse por parte del cristianismo. O sea, van a ser parte de esos libros en los que se va a nutrir y eventualmente van a constituir la primera parte del libro que se denomina Biblia, que a este punto todavía no existe como tal. Sí existen todos los libros, pero no existe todavía ese documento como lo podemos conseguir ahora en un solo tomo. Entonces, Éxodo, en el capítulo 20, cuando se comienza a hablar acerca de los mandamientos, allí es cuando pues dice, no te harás imagen de nada en el cielo ni de nada en la tierra. Entonces las imágenes no se deben hacer. Sin embargo, desde el principio, los seguidores de Cristo en el denominado paleocristianismo las comenzaron a hacer, inicialmente representando de manera descriptiva escenas que les ayudaran a contarle a los demás acerca de algunos de los eventos que ellos rememoraban pues alrededor de Jesús y que les parecía importante. Y junto con eso fueron agregando otros simbólicos que para ellos representaba también la idea eh, de Jesús ofreciendo su vida y renaciendo luego a través de la resurrección. Así es como luego vemos en esas representaciones del paleocristiano, por ejemplo, lo que les mencionaba del ciclo de Jonás, eso digo, mencionaba el ciclo pasado, el ciclo de Jonás, que bueno, se lo come un pez, dice ahí, una ballena, y luego lo expulsa. Entonces él es como que muere y vuelve a nacer. Por eso es una representación de Jesús. Lo mismo Daniel en el foso de los leones. Lo tiran para que muere y al día siguiente abren y resulta que está vivo otra vez. Y va para morir y resulta que no murió. Entonces esas son analogías que se van haciendo y las comienzan
a colocar como imágenes para explicar, para explicar. Entonces la imagen inicialmente es una necesidad para explicar, para afianzar lo que se cuenta acerca de Jesús, pero existe esa prohibición. Entonces, estos primeros, ya hablando del periodo bizantino y ya hablando de Roma controlando el cristianismo, o sea, ya no es la misma realidad del paleocristianismo. Los romanos eran muy dados a la imagen, al culto a sus dioses y al culto a la imagen también del mismo emperador. Entonces ellos comienzan a tratar de manejar la imagen a su favor. Tienen la necesidad también de la imagen en el mismo sentido del paleocristiano, o sea, de enseñar, porque les están tratando de reeducar a generaciones que han sido politeístas y ahora les están, digamos, como decimos actualmente, cambiando el cassette, le están haciendo un cambio de pensamiento. Entonces necesitan de las imágenes. Entonces, ¿de dónde se van a tomar? Pues del mismo Éxodo, solo que de un capítulo, un par de capítulos más adelante. Porque, bueno, Éxodo, antes de pasar a eso, en Éxodo, en Levítico y en el Deuteronomio hay prohibiciones en diversos capítulos, dedican al menos un versículo en el que se dice que no se deberán de hacer imágenes. Pero en el mismo libro de Éxodo, en capítulo 20, donde les dice, se habla acerca de los mandamientos, ahí al inicio dice no te harás imagen, ni nada en el cielo ni nada en la tierra. Pero en el Éxodo, capítulo 25, ahí versículos creo que andan como por el 18 en adelante, un par de versículos y nada más, allí le dice, cuando le está dando las instrucciones a Moisés, se entiende, Dios dando las instrucciones a Moisés acerca de cómo hacer el arca de la alianza, le dice que él haga de tantos codos de ancho por tantos codos de largo, que ponga unos anillos de oro, que introduzca unos palos de tal madera recubiertos de oro en esos aros para levantar, que se haga una tapadera, que la tapadera tiene que tener tantos codos de ancho por tantos codos de largo, y te harás, le dice ahí, imagen de 2 querubines. Ahí le dice que se haga imagen de 2 querubines, que las alas van a cubrir la tapa y que sus rostros estarán enfrentados, o sea que uno se va a estar viendo frente al otro, es decir, le está diciendo que ponga uno en un extremo y otro en el otro extremo, y que con sus alas van a cubrir la tapadera. Los querubines, de lo que está hablando, tienen 6 alas, entonces prácticamente estamos hablando de alas, básicamente lo que se estaba haciendo ahí. Entonces esos textos son los que comienzan a justificar la idea de hacerse imágenes. Acordémonos, por una necesidad inicialmente de extender el conocimiento acerca de esta religión a la mayor parte de gente que no sabe leer y que no tienen acceso tampoco a estos textos, porque libros no hay. El libro como tal van a ser más adelante. Lo que hay acá son rollos acerca de determinados libros, así entre comillas. Entonces, eso es lo que se va construyendo acá. Así que en ese ir y venir de que si se deben o no se deben hacer, en los concilios se establece que las imágenes sí se pueden hacer en el sentido de arte figurativo. O sea, ellos no dicen, miren, vamos a hacer arte figurativo. No, dicen que las imágenes deben figurar únicamente aquello que representan, pero no representarlo de manera exacta. Acá es donde poco a poco es que se va a ir perdiendo la perfección en el arte que desarrollaron tanto griegos como romanos. De ese arte helenístico, por ejemplo, que es con el que se encuentra Roma cuando conquista Grecia y que lo mezcla con la idea del retrato que ya manejaba Roma. Entonces, en ese momento, el arte, digamos que está en uno de los niveles de perfección mayor en cuanto a anatomía, por ejemplo, proporción, y materiales. Entonces, acá lo que comienza a hacer es a perderse eso. Poco a poco se va perdiendo. No porque no estén la gente, los artesanos no tengan capacidad, sino que hay una prohibición de que se hagan las cosas idénticas. Entonces, eso es lo que hace que la imagen ya no sea natural, sino que figurativa. Esa es la explicación de ese punto acá. Entonces, van a ir apareciendo dos tipos de arte. Uno va a ser más predominante que el otro, y es el que se llama arte profano y arte religioso. Ambos tienen más o menos el mismo origen en cuanto dentro del arte bizantino.
También vienen esos a partir de, bueno, que ahí se viene del corazón del artista, es una manera de decir que viene del interior del artista, de la interpretación que hace de lo que ve, o de lo que lee, perdón, o de lo que escucha. Ese artista, por cierto, para ese momento, porque la palabra artista todavía no existe, para la época se llaman artesanos. Prácticamente todos son artesanos los que desarrollan esto. O sea, es la inspiración la que les va a dar esa imagen de estos seres. O sea, la imagen de Jesús como el buen pastor, por ejemplo, va a nacer de la mente, de la inspiración de uno de estos artesanos. Va a tener las características según se lo explique. Muchos de estos artesanos son religiosos también, son monjes, o sacerdotes, perdón, monjes todavía no hay, son sacerdotes que también tienen pues habilidad y ellos son los que comienzan a hacer las imágenes. O si no, pues contratan artesanos para que les hagan las imágenes a partir de lo que ellos les explican. A estos primeros creadores de imágenes se les llaman iconógrafos, porque el producto de su trabajo se llama icono. Los iconos no los vamos a ver en ese momento, sino que los vamos a ver cuando estemos viendo pintura, porque los iconos tienen características pictóricas así como muy particulares. Pero el iconógrafo entonces es el que hace los iconos, estas imágenes que representan aquello que se considera sagrado. Entonces, lo primero que se representa, bueno, lo de arte profano, quizá esta diferencia no se la establece. El arte profano es el arte que no es religioso, o sea, que no tiene que ver con la religiosidad. Eso puede ser una imagen del emperador en un contexto, por ejemplo, de una batalla, en el contexto de una entrega que le están haciendo a él de ofrendas por aquellos que fueron vencidos. Entonces, eso es el arte profano. En el arte romano como tal, había mucho arte profano, mucho arte que tenía que ver con la vida cotidiana, con la vida familiar. Se considera profano a este punto también las representaciones de las divinidades romanas o griegas, eso se considera también profano y se va apartando poco a poco. Y el arte religioso es el que tiene que ver ahora sobre la temática única del cristianismo. Esa es la diferencia entre profano y religioso. O sea, el arte religioso tiene que ver con el cristianismo. El arte profano es cualquier otro tipo de arte que se hacía para la época por los artesanos de ese momento. ¿Se entiende? Sí, licenciado. Sí. No, está bien, gracias. Muy bien. Entonces, arte que representa la divinidad, que este es el que nos vamos a centrar más. El arte sacro, pues expresa un contenido que viene dado al iconógrafo. O sea, el iconógrafo es la persona que hace las imágenes, que hace los iconos. Y la información se la puede dar un sacerdote. Esa información proviene de la fe de la iglesia, o sea, de las creencias del cristianismo católico de ese momento, porque bueno, sé que es el cristianismo romano, y la celebración litúrgica, o sea, aquellos aspectos que se celebran como tradición para conmemorar ¿cómo se llama esto? La última cena, que es uno de los eventos que es más el compartir el pan, ese es el término, el compartir el pan y el vino. Entonces, eso, por ejemplo, de ahí donde viene el contenido para esto. Entonces, el iconógrafo es un ministro que debe representar un arquetipo de lo que trasciende y que se encuentra vivo en la comunidad cristiana. Ese arquetipo es una imagen, es la imagen original, es de la cual todos los demás van a comenzar a copiar. Y dentro del arte sacro, pues están todas las imágenes de Jesús, las imágenes de María, de los apóstoles principales, que son los 12, y los que vinieron después, algunos obispos importantes también, los primeros denominados papas, también se entran dentro de este tipo de representación. Dentro de eso mismo, el arte representativo, en este tipo de arte, el que es representativo, lo que se da a conocer son espacios, paisajes que se describen en la Biblia. Por ejemplo, el Jardín del Edén, el Monte de los Olivos, donde se hace la oración del huerto también, el Gólgota, el lugar donde fue crucificado Jesús, y las escenas que se describen ahí, que dicen que a diestra y siniestra de él, o sea, a izquierda y derecha de él, había también otros crucificados.
La descripción que se hace también, que dice que fue crucificado en un madero, otro dice que fue crucificado en una cruz. Entonces, todas esas imágenes, todos esos espacios, esos entornos, son los que se van a imaginar por parte del iconógrafo y lo va a representar. Aquí nos da un ejemplo, en la fotografía se conoce como una persona, una casa o un lugar. Ustedes dicen, bueno, no conocemos Egipto, pero yo les muestro una imagen y dicen, ah, bueno, así es Egipto. De ahí en adelante ustedes ya tienen idea de cómo es Egipto y pueden representarlo. Pues si fuese cualquier otro lugar. Entonces, de esa manera es como se va a ir replicando este arte. Acá tenemos, por ejemplo, la bendición de los panes y los peces. ¿Ven? Es una de las cosas que se describen. Sí, Mabel. Entonces, el arte representativo solo son paisajes, ya sea religioso o no. No. Bueno, sí, sí, religiosos, pero solamente religiosos, pero no solamente son paisajes, sino escenas. Por ejemplo, esta. Ahí tenemos un cesto, tenemos a Jesús acá. Este Jesús ya tiene barba y bigote, y alrededor tenemos a los apóstoles. Entonces nos describe una escena que se menciona en el texto, en los textos que seguramente tenían a su disposición, que son parte de los evangelios. Entonces, esto no es proporcional, o sea, no nos está diciendo que es anatómicamente exacto. Hay algo que se va a ir agregando acá que deben recordar de la historia 1, a ver si alguien se acuerda que es la isocefalia. ¿Alguien recuerda qué es isocefalia? No te, corríjame, si es cuando tendían a usar un mismo tipo de rostro, por así decirlo, para cierto tipo de personajes. Básicamente esto es utilizar el mismo rostro para la representación de diversos personajes, como lo vemos acá. Si fijan, los rostros se ven iguales, salvo los que son, bueno, tienen alguna apariencia diferente en ese caso porque tienen barba y el pelo blanco. Cuando nos está dando la connotación que son más ancianos. Virginia dice el mismo tamaño de cabeza. No solo el tamaño, o sea, la imagen es igual, el rostro es igual, eso se llama isocefalia. Entonces, eso es lo que nos describe acá. Significa que el primero que hizo eso, que es un mosaico, ya nos representó la escena. Las siguientes imágenes, ya sean hechas en tabla, por ejemplo, van a representar la escena muy similar a esta, porque esta es la escena que nos han dicho que es como la verdadera. Me ayudan ahí con un micrófono, creo que es cierto, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Bien. Acá. Luego, el arte simbólico. En este caso, lleva un mensaje. El arte simbólico lleva un mensaje, hace pensar, asociar o reflexionar. Por ejemplo, las diversas representaciones de Jesús, o de Cristo, perdón, como un cordero, como un buen pastor, como el primer Adán, sería como el ejemplo para esto. Las imágenes de María, la de Jesús siendo niño. Parece que la idea de Jesús niño es bien escasa en los textos que conocemos. Para esta época no era así. La idea de Jesús niño era un poco más amplia. Sin embargo, ya con los concilios se comienza a limitar ese tipo de información y prácticamente se omite la información de él. ¿Por qué se omite? Bueno, que parte de la explicación la podemos encontrar en los evangelios apócrifos, por el tipo de descripción que hacían de él, que es un poco temperamental y básicamente era un niño. O sea, no lo describe de otra forma. Un niño con un poder extraordinario que no podía controlar todavía, porque era justamente un niño. Entonces, esa es la descripción que hacen los evangelios apócrifos. En los evangelios canónicos, ahí no, ahí solamente se mencionan un par de eventos específicos en los que él tiene un papel que desarrollar. Lo demás no lo conocemos. Entonces, eso se va a ir agregando acá y es a través del arte simbólico. Van a ir apareciendo también en el arte simbólico las imágenes del cordero, el cordero como símbolo de Jesús, el buen pastor, lo que les mencionaba también, aquí entran el ciclo de Jonás, el ciclo de Abraham e Isaac, el sacrificio de Isaac, y también Daniel en el foso de los leones. Esos tres eventos simbólicamente nos representan el sacrificio de Jesús.
Vemos, dice María, ¿puede atrasar la diapositiva un momento? ¿Cómo no? Ahí está. Esto es el arte simbólico, lo que está escrito ahí. Jesús como el primer Adán, esto es que se representa como el origen, como de donde viene todo, pero no es que estén diciendo que él haya sido Adán y que haya tenido pecado, como lo hizo según el relato, con Eva, sino que se le dice a él que es como el primer hombre, el primer hombre que nace o renace pues, a partir de la resurrección. Entonces, ¿ya puedo avanzar? Muy bien. Bueno, vamos a ver luego algunas representaciones que tienen que ver con la imagen o con la figura mariana. La de Jesús ya les mencionaba, es fácil reconocer siempre a Jesús porque pues el nimbo tras la cabeza de él tiene siempre una cruz inscrita. El nimbo. Y María tiene, lo que está atrás de ella también es un nimbo, no es una aureola. La aureola, acuérdense, es para las personas que sí fallecen. Luego de esa breve introducción a lo que tiene que ver con las imágenes, entonces vamos a entrar ya a la escultura bizantina. Luego vamos a pasar cuando pasemos a la pintura bizantina, vamos a ver primero antes un poco acerca de los iconos, para seguir familiarizándonos con esto de la idea de las imágenes. Recordemos, las imágenes tienen razón de ser a partir que inicialmente son los vehículos para enseñar esta doctrina cristiana de manera más ordenada a todo el pueblo romano, o en este caso el pueblo bizantino. Para el resto de Europa, que fue donde estuvo el imperio occidental, que cayó bajo las manos de los pueblos bárbaros, esa información también llega, porque los sacerdotes se mueven en toda esa región, la información también llega, pero se va a mezclar con las creencias propias de los pueblos extranjeros. Entonces se va a enriquecer iconológicamente más, y bueno, iconográficamente también, pero el símbolo va a ser un tanto diferente. Pero básicamente es aquí en Bizancio donde se generan las imágenes, y esas pasan al resto de Europa, aún la Europa bajo el dominio de los bárbaros. Eso lo debemos tomar siempre en cuenta. Bien. Decirles que el estilo bizantino como tal tiene, no nace así de golpe cuando cae Roma en el occidente, y ya ahora podemos hablar de imperio bizantino, ¿no? Sino que hay un periodo como de transición, tiene que ver con el tardo romano, que es la época de Roma mezclada con el cristianismo, con el paleocristianismo, y pues esa idea de que las imágenes deben ser cada vez menos realistas para no atentar en contra de ese mandato de que no te harás imágenes. Entonces, poco a poco, las imágenes que tenían tal perfección anatómica comienzan a volverse más sencillas, sin perder algunos rasgos, como por ejemplo la desnudez, la sensualidad, las transparencias, un poco todavía que se mantiene de los materiales que se utilizaban. Y así pues poco a poco van digamos, cambiando de esta perfección hasta un tipo de arte más sencillo. El estilo bizantino como tal tiene influencia entonces de la escultura romana, y dice bajo la influencia asiática, porque los pueblos del Medio Oriente, que serían los de la antigua Mesopotamia y un poco la India también, hacen mucho más comercio con el área de Bizancio. Entonces, al hacer comercio significa que hay movilidad de artesanos, hay movilidad de comercio, de productos también, y seguramente parte de esos productos son artesanías y las esculturas o las imágenes. Entonces, eso se va a mover, y por eso es que decimos que hay cierta influencia de Oriente. De hecho, la cruz como tal es influencia de esta región. O sea, la cruz no nace con el cristianismo, sino que es un símbolo que existía desde la época de Mesopotamia. Ya existía en la India también. Grecia la utilizó, Roma la utilizó en las grecas, por ejemplo. Ahí se colocaba una cruz. En el caso de la India, la cruz esvástica, y es la que luego, pues ya más recientemente para nosotros se utiliza por el nazismo,
pero esa es una cruz también. Entonces, todas esas cruces son las que se van a ir poco a poco agregando. Entonces, esa es parte de esa influencia de los pueblos asiáticos. Acá en la imagen, pues ahí vemos una figura femenina que corresponde a Ariadna. Ese es siglo sexto, o sea, por el año 500 más o menos, y ahí vemos que ya para esta época el arte romano pues ya estaba cambiando, ya era diferente. Ahí vemos imágenes. Acá le están colocando una corona a Ariadna. Ariadna es perdón, es parte de la mitología grecolatina. No es una diosa, sino que es una, eh, creo que entraría como, no sé si semidivina o no, no recuerdo muy bien ahí cuál es el término. Veamos si Manuel. Ariadna es la que está relacionada con el mito griego de Teseo, del ciclo de Teseo, porque ella es la que le ayuda a Teseo a poder pasar a través el laberinto de Minotauro. Y ella posterior se vuelve la diosa esposa del dios Dionisio, pero no como una diosa. Sino como mortal siempre, ¿verdad? Ajá, algo así. Muy bien, gracias por el dato. Bien, entonces ahí tenemos ya más sobre Ariadna. Bien, esas imágenes que están acá arriba le están colocando una corona. Seguramente la están invistiendo pues de esa aura divina, ella que es mortal, justo por el vínculo pues con un dios. Y esas dos figuritas que están acá, ¿qué son? Se alcanzan a ver bien, ¿verdad? ¿Qué son esas imágenes que están ahí posando pues para colocar la corona sobre la cabeza de Ariadna? Parecen ángeles. Ajá, ángeles, Samuel dice querubines, Ricardo dice querubines, Belinda querubines, Brian querubines. Solo alguien me dijo ángeles. Querubines, ¿ya está haciendo también? Querubines. Querubines también por ahí, por las 6 alas, pues solamente tienen 2. Lo de atrás son hojas. Hay una decoración fitomórfica atrás. Bien, le puede hacer así como dicen. No, incorrecto. Ni son ángeles, ni son querubines. Estos, hay términos diferentes con los que se nombran. Arpías, no, las arpías son mitad y mitad mujer y están vinculadas a la montaña en la mitología grecolatina. No, esos personajes tienen que ver con mitología grecolatina también. Estos son amores. Y los amores, según algunos relatos mitológicos, son hijos de Ares y de Afrodita, o sea, de hijos de Marte y de Venus. Parte de esos otros que ustedes seguramente recordarán son Eros, por ejemplo. Y el otro, el hermano que es de los más famosos, es Anteros, Eros y Anteros. Son los dos representaciones del amor juvenil y el amor pasional, el otro. Entonces, a eso se le llaman así. Hay un término que se va a utilizar en el Renacimiento y en el Barroco que es putis. Es el nombre que se va a usar para esos personajes, pero no son ni ángeles ni son querubines. Los querubines ya los vamos a conocer como son, pero yo sé que actualmente la idea que tenemos de estos seres, pues la representación es esta. Vemos unos niños con alas bonitos, así rechonchitos, y decimos, no, esos son querubines. Pero eso es actualmente. Pero 1500 años atrás no son nada que ver con eso. Estos son personajes de la mitología grecolatina, y les repito, un nombre genérico es Amores. Son hijos de Ares y de Afrodita. Brindis, ¿cómo dijo que se les iba a llamar? Putis. El término es utilizado, ya les digo por acá. Ahí en el chat les puse. Es putis. Es el nombre. Algunos lo escriben de esta forma. Con dos T. Es el término utilizado para ello. Pero eso va a ser hasta el Renacimiento y el Barroco.
También se le va a denominar querubines ya para esa época, pero acá no. Acuérdense, nosotros vamos a ir aprendiendo eso de manera técnica, entonces debemos saber llamar a las cosas según el contexto en el que las estamos viendo. Acá, en esta época, en esta imagen, no tiene nada que ver con la religión cristiana. Es mitología greco-latina la razón de que estos seres estén ahí. Ya vamos a ver otros más. Samuel dice Putin, no, no es este personaje. Bien, o Amares son los dos nombres. Amores es el otro, Amores. Lo que pasa es que depende, les repito, depende de la época. Y son los historiadores del arte los que les asignaron ese nombre. Probablemente mientras los usaban, pues ellos tenían otro nombre para ellos. Pero bien, vamos a avanzar. Este es un disco del emperador Teodosio, más o menos, bueno, del siglo IV, más o menos del 379 después de Cristo al 395 después de Cristo. Esos son como monumentos en los que, o imágenes en las que los emperadores les gustaba mostrarse. Entonces aquí vamos a tener varios elementos otra vez. Les voy a mostrar. Espero que se alcance a ver. Aquí tenemos otra vez estos seres voladores. Vamos a recuerden, si estamos hablando de Bizancio, podemos nombrarlos como amores. Es el término que se les puede dar. Y si decimos amores, nos estamos refiriendo a hijos de Ares y de Afrodita, o de Venus y Marte. Ese es el término. Aquí tenemos otros dos. Y aquí tenemos otros dos. Normalmente se vinculan alrededor de las imágenes divinas, siempre como asistiéndolos, o sea, llevándoles una corona, llevándoles un manto, ofreciéndoles de beber. Esa es la acción que les colocan a esas figuras. Aquí tenemos 4 solamente en este disco. Teodosio está en el centro. Faustino dice, si era bizantino, si tenía problemas, sí tenía problemas por el cristianismo. No entiendo ahí, si me podrías explicar un poquito más. O no sé si está el micrófono. Le decía eso, maestro, porque como el catolicismo pues, no permitía que se hicieran imágenes, no sé si me escucha bien, Sí, sí te escucho. no tenía permitido pues hacer imagen de lo que ellos creían, ¿verdad? Que era la divinidad, ya sea arriba o abajo, ¿verdad? O lo que estaba en la tierra. Sin embargo, pues están estas imágenes, sí, y aparte pues eran de otras culturas, o sea, por eso le preguntaba yo a ver si había, Ya. sí, Ajá, del ok. conflicto. Gracias. Es una muy buena pregunta también. Fíjense que no había conflicto, porque resulta que estamos en una etapa que se llama sincretismo. Y en el sincretismo, 2 culturas se mezclan. Y esas 2 culturas que se mezclan, se percibe en ella, y digamos, ese híbrido, se perciben rasgos de una cultura y de la otra al mismo tiempo. Entonces se aceptan. Era necesidad también para, digamos, los líderes de la iglesia, que la religión no se rechazara. Entonces, para que no se rechazara, utilizaban imágenes que ellos ya conocían y que aceptaban más fácilmente dentro de las imágenes. Y una era justamente la de los amores, que eran figuras de niños alados, que ya los conocían ellos. Entonces los iban agregando dentro de las imágenes. No causaban ningún tipo de conflicto, porque pues era eso, era una manera de ir acercando a la gente a esta nueva simbología. Bien, ahí tenemos otros tributarios alrededor de la imagen de Teodosio, y acá tenemos una representación de una divinidad también, que es representativa de la naturaleza, de las cosechas, es Ceres, la diosa Ceres, acá. Por eso hay alrededor espigas de, de trigo, porque se refiere a la abundancia. Acá. En algunos casos vamos a ver también cuernos por ahí colocados cerca de la diosa, que significa cerca de la abundancia. No estamos por acá. Bien, esto es otra importante, bueno, que ver aquí. Jonathan dice, ¿y esa representación de los amores tiene algo que ver con las imágenes de ángeles en la época renacentista? Sí, los artistas, ya artistas como tal del Renacimiento, lo que ellos hacen es estudiar a las culturas antiguas, y una de esas culturas antiguas es Roma,
bueno, Roma y Grecia, pero digamos Roma, la Roma porque es en Italia, que fue el centro romano, y el primer renacimiento es en Florencia, y Florencia, bueno, el segundo es en Roma. Entonces, ellos retoman los estudios de estos artistas y entonces los toman, copian la imagen y los comienzan a agregar para también embellecer o complementar, pero muchos de estos simplemente son fondos. No es que tengan algún papel importante dentro de la pintura renacentista, sino que simplemente los agregan como para ambientar, para colocar algo en el fondo. Dice Néstor, ¿se aplica la escala para destacar la importancia de los personajes? Sí, el tamaño es importante. Mientras más grande sea la imagen, significa que tiene más importancia. Mientras más pequeña, es menos importante la figura o el cargo que se está representando. En el caso de los amores, pues son niños, entonces normalmente los representan pequeños, para que se vean como más naturales. ¿Ves? No sé si hay algo más. Si no, pasamos a esto que es un punto importante dentro de esta iconografía que vamos a ver, porque resulta que en el año, bueno, en Estambul, en la antigua Bizancio, la actual, esta Estambul es la ciudad actual, pero en ese lugar pues se encuentran un sarcófago, conocido como el sarcófago de un príncipe, pues se asume que es una persona de alto rango la que estaba enterrada acá, y fue encontrado en un lugar llamado Sarigüzel, cerca de Estambul. Entonces, más o menos la fecha es del 379 al 395, o sea, lo establece en el siglo IV después de Cristo. Resulta que este es el primer vestigio de dos imágenes aladas que están vinculadas a los ángeles como tal cual los conocemos actualmente. O sea, es la primera imagen, esa que están viendo, la primera representación de ángeles con alas. O sea, estos sí son ángeles. Estos no son, no tiene que ver con ninguna otra representación de la antigüedad. O sea, en esta ya se opera la mezcla, el sincretismo, por así decirlo, de las creencias en seres alados por parte de los griegos y romanos y la creencia de los mensajeros por parte del judaísmo y del cristianismo. Entonces, acá se mezclan y, bueno, están mostrando recuérdenme cómo se llama esto. Crismón. Correcto, gracias, un crismón. Están llevando un crismón y el que está envuelto bueno, está rodeado por una corona. Eso significa que es funerario, este crismón. El círculo tiene un nombre, se llama clípeo. El clípeo es un círculo que sirve como para separar un símbolo del resto de la composición. Entonces, en este caso, estos dos seres sí son ángeles. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que son ángeles y que no son victorias, por ejemplo, o niques? Porque son masculinos. Las niques son femeninas, que son las representaciones griegas y romanas. Y estos son masculinos. Entonces acá hay una mezcla ya. Y vean, tienen alas, tienen un par de alas. Entonces esa es la primera representación que se conoce de ángeles con alas. Recuérdense que la Biblia no los describe, no dice cómo son los ángeles. Solamente dice qué es lo que hacen. Son mensajeros, dice que eran muy bellos, pero no dice que tuvieran alas. Entonces, esta representación significa que ya se mezcló la creencia del cristianismo con las ideas que se tenían de los mensajeros por parte de los greco-romanos. Acá les explico un poquito más sobre esto. Esto de la jerarquía angélica, que es algo que pues, seguro les va a servir más adelante, lo vamos a ver de hecho más adelante, no nos quedamos acá con este dato, nos ubica a los ángeles en una posición. Los ángeles son con los que la gente se entiende más fácilmente. Ustedes, bueno, se recordarán que han leído el texto bíblico, que los ángeles se aparecen bastante seguido en el Antiguo Testamento y un poco en el Nuevo Testamento. Que caminan con ellos, que llevan mensajes, que le llegan a hacer advertencias para que salgan del lugar donde están, que acompañan, que les ayudan, o sea, todo eso está ahí. Y la gente los acepta como algo completamente natural.
a la par de ellos. O sea, sí entienden que son divinos, pero los aceptan de manera natural, no se escandalizan porque ellos están ahí. Veo una pregunta por acá. Mabel dice, los ángeles son solo masculinos. En esta primera etapa sí, pero cuando lleguemos al renacimiento, entre gótico, renacimiento, los ángeles van a ser más bien un tanto andróginos, o sea, no van a tener apariencia femenina o masculina. Eso es renacimiento. Cuando pasemos al barroco, entonces vamos a encontrar que hay ángeles que tienen apariencia masculina y otros ángeles que tienen apariencia femenina, o sea, se amplía la representación. Y ya luego del barroco en adelante ya es un abanico muy grande de representaciones de ángeles, ya no solamente una. Alejandra dice, ¿cómo se supo que su nombre era Ángeles? Bueno, ángel significa mensajero y en los textos bíblicos, Antiguo Testamento, menciona bastante eso. Y Dios envía a sus ángeles y los ángeles del Señor acompañaron y los ángeles dicen esto y los ángeles aquello otro. Cuando menciona ángel, ustedes, si están leyendo un texto bíblico y leen ángel, deben entenderlo como mensajero. El término ángel dice qué función tienen, no dicen qué forma tienen. Nos han hecho creer, eso sí, desde que estamos pequeñitos, que los ángeles tienen alas, pero eso no es así. Bueno, de hecho, ustedes vayan, si son religiosos, vayan a donde está donde hacen sus reuniones y planteen esto y seguro que les ponen a hacer penitencia, porque los ángeles tienen alas, o sea, eso es lo que la gente dice actualmente. Sin embargo, en esta etapa fue algo agregado, fue una invención por parte de los iconógrafos, de manera que tuviera ya el símbolo del mensajero. O sea, el mensaje tiene que moverse rápido. Quizás paso mejor para explicarles esto, paso a las diapositivas y luego van a ver que es un tanto más sencillo entender cómo fue esto de la mezcla de las imágenes. Vaya, hay algo que se llama jerarquía angélica. Eso no es nuevo. Esto aparece justamente por esta época en la que tenemos el ejemplo del sarcófago de Sarigüzel, más o menos siglo IV, siglo V, aparece este personaje que se llama Pseudo Dionisio de Areopagita. Él escribe un texto, un tratado acerca de la jerarquía celestial, y de hecho se llama así, sobre la jerarquía celestial. Acá está en latín. Y él establece, a partir de la lectura de textos judíos y de la creencia cristiana, más la creencia en seres alados que tenían los romanos, hace una clasificación. Usted no dice, profe, pero el ángel Gabriel es mencionado en varios tiempos en la Biblia. Dice, pero el mensajero era humano según la historia o algo divino. No, el mensajero de Dios es tanto humano como puede ser divino. Se entiende cuando dicen ángeles que se está hablando de un mensajero divino y por lo tanto ese mensajero tiene una naturaleza completamente divina, pero no dice que tenga alas. Dice, y el ángel Gabriel se apareció a María, pero no dice el ángel Gabriel tenía unas alas grandes que abrió frente a María, o sea, eso no lo dice. Dice nada más que Gabriel, que es un mensajero, es un ángel, se le presentó a María. De hecho, no es un ángel, tiene una categoría diferente. Se le presentó a María. Probablemente en las representaciones que hace luego a partir de la jerarquía de la que habla Pseudo Dionisio, sea, digamos, un poco más real la imagen de los arcángeles. Pero pues, ¿qué cosa les muestro ahorita para que vean que es un poquito fácil de entenderlo teniendo los elementos? Entonces, él plantea en su libro sobre la jerarquía celestial que hay tres grupos, hay tres niveles. Uno que está más elevado, más cercano a Dios y otro más alejado de Dios. Entonces, él establece dentro de esta jerarquía, a partir, les repito, de textos judíos, de las creencias cristianas y también de las influencias grecorromanas, que acá hay tres: los serafines, los querubines y los tronos. Estos tres sí los menciona el texto bíblico y sí los describe. Cuando yo les he dicho, miren, le voy a poner 10 en la unidad 1, cuando estamos en historia 1, 10 en la unidad 1 a quien me dé
un versículo de la Biblia donde diga que los ángeles tienen alas. Inmediatamente me dicen Ezequiel, el libro de Ezequiel, y Ezequiel tal, este capítulo y tales versos. Lo que Ezequiel describe es un ser de los que aparecen acá. Él describe tanto serafines como querubines y describe también los tronos. El que específicamente más se da en el libro al inicio del libro de Ezequiel es un querubín. El querubín es el denominado tetramorfo, el que tiene 4 formas, porque Ezequiel dice, la apariencia de estos seres, dice, era de hombre por un lado, buey por otro, león por otro y humano en el otro. Que tenían 4 rostros. Y dice, y estos seres se movían hacia adelante o hacia atrás sin girar, o sea, sin ir en pos de sí, o sea, sin ir hacia atrás, siempre iban hacia adelante, porque un rostro estaba siempre hacia adelante. Y luego menciona, dice, y junto a esos seres vi otros seres, dice, y la apariencia era de ruedas adentro de ruedas, que tenían ojos alrededor. Esos son tronos. Ese es el término para esos seres divinos. Y luego, bueno, ¿qué son los serafines? Los serafines son los más cercanos a Dios. Eso también se mencionan en diferentes libros del Antiguo Testamento. Son un tanto diferentes, digamos, los querubines tienen 6 alas, los serafines tienen 8 alas y están hechos principalmente en las representaciones que hacen luego de fuego. Estos son los que están más cerca de Dios, estos están a la par de Él y los tronos están bajo de Él. O sea, los tronos es donde Él se posa. Pero vamos a avanzar con eso. Las siguientes jerarquías son dominios, virtudes y poderes. Estas son también ya denominados ángeles. Dominios, virtudes y poderes. Son 3 también. Estos se mencionan en la Biblia, pero no los describen tampoco. La tradición, o sea, los iconógrafos, que son los primeros en hacer las imágenes, les agregaron alas en algún momento, pero eso digamos que en popularidad en cuanto a las representaciones es menor. Esos casi no tienen, los dominios, las virtudes y los poderes. Sí lo tienen el tercer escaño. Y acá tenemos a los principados, a los arcángeles y a los ángeles. Noten, si vamos de arriba hacia abajo, que los serafines serían los que están en el lugar más cercano, diríamos el número 1. Querubines 2, tronos 3, dominios 4, 5 virtudes, 6 poderes, 7 los principados, 8 los arcángeles y 9 los ángeles. O sea, los ángeles están al final de la línea jerárquica desde Dios hasta la humanidad. Sin embargo, los ángeles entonces tendrían la apariencia más humana, o sea, más entendible para los seres humanos y que no se espante el ser humano cuando las vea, que no sea la misma impresión de Ezequiel observando a los serafines, a los querubines o a los tronos. Entonces, esto es la jerarquía, la que se llama jerarquía angélica. Hay unas disciplinas que estudian esto que se llaman geología. Ahí pueden encontrar ustedes bastante información acerca de eso. Digo, siempre cuando sea histórica, ¿verdad? Porque luego, si ustedes buscan en geología en internet, puede que los mande a lectura del tarot y cosas por el estilo, que no tiene nada que ver con esto. Pero esa es básicamente la división de esos seres divinos. Los ángeles entonces son los más cercanos al ser humano y son los que eventualmente van a tener la mayor cantidad de representaciones. Estos de acá, especialmente serafines y querubines, van a transformarse, pero en la representación, pero va a ser hasta el Renacimiento y el Barroco. O sea, estamos todavía más o menos a unos 1000 años, 1200 años para que la imagen de esos seres sea diferente. Ahorita, de hecho, no la hay. No hay una, en esta etapa de Bizancio no hay una exacta acerca de ellos. O si las hay, son escasas. No hay muchas. Va a aumentar especialmente al llegar al periodo que se llama milenarismo, que es el cambio del siglo X al siglo XI, o sea, del año 900 al año 1000. Allí se van a aumentar porque la realidad, el contexto de ese momento es diferente y hay necesidad de otro tipo de representación. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso?
Quiero ver, Carlos Alfredo y Manuel Eduardo. ¿Tiene mano levantada? Dígame. En cuanto a los tronos, ¿por qué tienen ese nombre? Se supone que los tronos son los que están en los que está posado la divinidad, en este caso Dios. O sea, en algunas representaciones del final de la Edad Media van a haber ángeles con apariencia de niños que están sosteniendo el trono de Dios. O, por ejemplo, uno más fácil, si tienen ustedes idea de algunas representaciones marianas, de la Virgen de Guadalupe, la vocación de Guadalupe, bajo ella tiene un ángel que está con las manos extendidas y le está sosteniendo el manto y ella está parada sobre una media luna. Ese personaje abajo, que si les pregunto me van a decir es un querubín o es un ángel, ese es un trono por la posición que tiene, está sosteniendo la divinidad. Entonces esos son símbolos que se van agregando. Según la descripción que hace el texto bíblico, pues solamente dice que se aparecen, que están cerca de los querubines o de los serafines. Es la tradición la que los colocó abajo de la divinidad. O sea, por tradición se considera que están abajo de la divinidad. Faustino dice la Virgen de Guadalupe, sí, ella tiene un ángel, bueno, un ángel, eso es genérico, un trono que está sosteniéndola. Bien, voy a pasar a la siguiente, a ver acá. Ángel, entonces recordemos, es un mensajero. Si ustedes leen en la Biblia ángel, deben entender mensajero. Les está diciendo qué es lo que él hace. No les está diciendo la forma que tiene. La forma se la agregaron los iconógrafos y los artesanos y posteriormente los artistas a lo largo de toda la historia. ¿Cómo diferenciar de los amores y el trono? Porque se parecen. Vale. Primero, porque todavía no existen. Yo se los mencioné, pero los amores en las representaciones religiosas van a aparecer hasta el Renacimiento. Si estamos hablando de Edad Media, entonces no hay todavía representaciones de ángeles así con forma de niño o de tronos en forma de niño. No hay. Si ustedes lo ven en una pintura, deben entender que eso es un amor y por lo tanto es mitología grecolatina, no es nada religioso. No sé si se entiende. Porque es cierto, efectivamente, mis Faustino se parecen, no se parecen, son iguales, pero el contexto es lo que nos da la respuesta. Simplemente no existen en este momento las representaciones de tronos con forma de niño, de querubines con forma de niño. Simplemente no existen. Si las observamos, es mitología grecolatina la que he insertado ahí. Bien, entonces ángel es igual a mensajero. Bien, esto es una representación griega. Esta es una Nike. ¿Se acuerdan las Nike? Nike, decíamos, que es de hecho Nike, la marca Nike de acá toma el nombre. Una Nike es una diosa de la victoria. Eso es griego. Y eventualmente también lo será romano. ¿Qué es una Nike? Es una mujer con alas. ¿Quién me levantó la mano? Dígame. No, solo iba a preguntar lo que acaba de decir ahorita. Bueno. Que solo son mujeres. En el caso de las victorias son mujeres. No hay representaciones masculinas con alas, al menos vinculadas a las victorias. Esta es un término con el que nos encontramos bastante en el arte. Atenea con Nike, dice. Atenea con Nike. Las Ateneas con Nike es cuando Minerva, Atenea o Palas aparece con una Nike en la mano. Vean, aquí tiene un ángel, una figura alada en la mano. Genéricamente decimos siempre ángeles, pero no, estas son Nike. Creo que les mencionaba, pero los monumentos que representan a la independencia en casi todos los países tienen un ser alado en la punta. Ustedes van a la Plaza Libertad en el centro de San Salvador, está el monumento a los próceres en el centro y van a ver arriba que hay una mujer con alas que tiene 2 coronas en las manos. Entonces la gente dice, no, es el ángel de la independencia. No es un ángel, es una Nike, es una victoria. Ese es el nombre que se le da a esas imágenes. Acá. Nosotros debemos ser así bien técnicos a la hora de explicarlo, en caso que tengamos que explicar, o de identificarlo si estamos haciendo la lectura de una imagen. No podemos decir ángel. Eso no lo podemos decir nosotros como estudiantes o como profesionales en el arte. Observamos uno de esos monumentos y decimos, es una victoria, es una Nike. Pero no podemos decir es un ángel, porque los ángeles son otra cosa, no están vinculados a eso. Bien, otro más, bueno, esa es la Nike que les mencionaba. Ahí está, se la señalo con el círculo.
y es la misma que vemos por ahí. Es esta misma. Entonces, Atenea normalmente lleva una Nike en la mano. La representación de Minerva que tenemos en la UES no lleva una Nike. Lleva nada más el escudo y un ramo por ahí de hojas. Bien, Eros es un ser, ese es masculino, en mitología grecolatina, y tiene alas. ¿Por qué tiene alas? Porque una representación del amor juvenil, del amor que no tiene arraigo, y por lo tanto vuela, o sea, se mueve de un lugar a otro. Yo les hice la broma el ciclo pasado, y les decía, bueno, el caso de Eros es el amor que en enero está en un lugar, en mayo está en otro lugar, pasamos a julio y ya está pensando en alguien más y así, o sea, es un amor que se mueve fácilmente, no tiene arraigo. Ese es en la mitología grecolatina, el simbolismo es ese, que es un amor juvenil y por lo tanto se mueve, vuela, se va rápido, por eso tiene alas Eros, no es porque sea otra cosa. Y ese personaje que sí es el que vamos a relacionar con la idea del mensajero. Mercurio es el mensajero de los dioses. Y Mercurio tiene alas en su casco y tiene alas en sus sandalias. Según la mitología, volaba. Él se movía rápido. ¿Por qué? Tenía que llevar el mensaje bastante rápido. Entonces, era el mensajero de los dioses y volaba. Griego, romano, acá. Resulta entonces que los cristianos hicieron la mezcla de ambos, del mensajero de los dioses, de las victorias oniques, de Eros, también tenía alas, estéticamente la imagen pues tiene alas, y entonces lo mezclaron. Y de ahí en adelante los ángeles tienen alas, que es lo que vimos con él, la primera representación que es el sarcófago de Sarigusel. O sea, de aquí en adelante podemos ver imágenes, y ustedes deben siempre revisar el contexto y qué tipo de imagen tiene alas para saber si eso es un ángel o no lo es. Eso es parte de la lectura que deben aprender a hacer. Bien, acá les presento esta imagen. Este es un relieve bizantino. Es parte de un marfil, o sea, elaborado en marfil. Y les voy a preguntar sobre esto. Vean, ese personaje tiene alas. ¿Qué es? Es femenino. Nique. ¿Maniqué? Ah, Una Sí, ahí Nike. es una Nike. correcto, Manuel, igual Melinda, Sara y Dinora dicen Niquel, si también dice una Niquel, correcto. Ve, así debemos de hacer la lectura entonces. Es femenina, tiene alas. Estamos hablando de Bizancio, por lo tanto, es una Niquel, no es un ángel. Los ángeles en esta época lo representan como masculinos, no como femeninos. Entonces es una Niquel, por lo tanto, se refiere a las victorias de Justiniano. Lo está representando como alguien que ha vencido. Y parte del mismo símbolo acá abajo, tenemos a la diosa, otra vez Ceres, que sostiene su pie, está diciéndonos que donde pone el pie, la abundancia, la abundancia de las cosechas, pues está presente. Eso nos lo dice acá. Es una representación de Justiniano como un personaje divino. Aquí tenemos el marfil completo. Y de nuevo, pues para la lectura, Justiniano al centro, los ángeles están ahí, ya van a ver. Vean, son masculinos. Hay un clipeo en el que están mostrando una imagen de Cristo. Este es Cristo que tiene perforada la mano, está haciendo una actitud de bendición y tiene pues un báculo con una cruz en la parte superior. Entonces significa que esta es una imagen de Jesús. Es barbilampiño, no tiene barba ni bigote. Eso es porque la idea esa de Jesús barbado aparece intermitentemente, o sea, aparece a veces sí, a veces no, durante estos primeros siglos. Tenemos también acá Nike o Victoria. ¿Dónde está la Nike? Acá. Y tenemos otra aquí. Estas son representaciones femeninas. Por lo tanto, no son ángeles, son Nike. Ahí están esas dos. Las dos son Nike.
Figura alegórica de la abundancia, que ya les mencionaba, es esta que está acá. Y en la parte de abajo, los pueblos sometidos. Acá, que eso los representan, por cierto, como bárbaros. Acá hay una representación de una Nike también en el centro. Acá, o sea, una victoria sobre los pueblos sometidos. Vean, llevan tributos hacia el emperador Justiniano. Entonces, esa es la composición completa del marfil. Y ahí se puede poner la diapositiva anterior un momento. Veamos. Mira esto. ¿Ves esta? Bien, avanzamos. Entonces, Justiniano, dígame, Carlos. Yo tengo una duda sobre en esa diapositiva, porque sale Jesús sin barba, entonces tengo la duda sobre si aún se sigue representando como Apolo, pero de manera intermitente. Sí, sigue apareciendo como Apolo. O sea, no es algo que lo van a desplazar o van a quitar y decir, aquí va a aparecer Jesús tiene barba y bigote. No, aparece. Intermitente significa que a veces aparece, a veces no. O sea, aparece en algún lugar y al mismo tiempo hay otro que es barbado. Eso significa. Lo que nos dice es que estamos en periodo de transición y el símbolo todavía no es, o el icono todavía no está, no es dominante. Va a ser dominante. De hecho, a la fecha, ustedes les digo, hagan un dibujo de Jesús y le van a poner barba y bigote, eso es seguro. Porque ese es el símbolo dominante de más de 1500 años. Entonces, eso poco a poco va a ir apareciendo. En Los Ángeles, entonces, acuérdense, masculinos. ¿Alguien más iba a decir algo? No, nada, o sea, por lo tanto sería que la idea de Apolo en Jesús aún no había sido desechada. No, todavía no. Va a pasar todavía más o menos hasta como por el siglo VIII, cuando ya de ahí en adelante sí ya la representación es barbado. Y especialmente va a tener más presencia esa imagen en el occidente, donde los pueblos bárbaros han conquistado lo que antiguamente fue Roma. Aquí pregunta Alejandra quiénes eran realmente los bárbaros. Los bárbaros eran pueblos que venían del norte de Europa, del norte oriental de Europa. Se supone que hubo un cambio climático que hizo que toda esa zona se enfriara y se murieran muchos animales que eran de la zona y por lo tanto comenzaba a haber hambruna. Entonces comenzaron a moverse hacia el sur occidente. Esa zona era dominada por Roma, pero estaban teniendo problemas en la frontera, entonces ahí comenzaron a llegar. ¿Quiénes eran? Bueno, los burgundos, los alamanos, los godos, los visigodos, los anglos, los sajones, y así pues una cantidad bastante grande de pueblos, que eran, bárbaro significa que eran extranjeros, o sea, bárbaro significa extranjero. ¿Extranjero a quién? Pues, extranjero a Roma. Y esos fueron los que se asentaron en la mitad occidental del imperio una vez pues conquistaron Roma, la ciudad romana. Avanzar de esta, aquí tenemos algunas características de la escultura en relieve especialmente. Hay un cierto amaneramiento. Amaneramiento significa que exageran un poco en las poses, en los ademanes, los hacen un tanto no naturales, los hacen un tanto más allá del natural. Dice los pueblos extranjeros al imperio, correcto, dice Natalia por ahí. Bien, cierto amaneramiento, uniformidad y rigidez. Uniformidad significa que todos se parecen, todos se ven bastante similares y son rígidos. Eso significa que, por ejemplo, les muestro acá, estas imágenes en el centro es Adán y Eva. Vean que los hombros son bien angostos y son como se perciben como duros, no se ven con mucho movimiento. Igual acá, estas imágenes pues no se ven tan naturales. Vean lo de la isocefalia, hay muchos rostros que se parecen. Hay una falta de naturalidad también. En el caso que sería cuando se agregan esmaltes, se agregan piedras preciosas o imitaciones de esas que son elaboradas en cerámica,
Hay trazos geométricos también en las figuras, follaje estilizado, desprovisto de naturalidad. Esas son características de este momento. También pues que hay una prolongación del arte llamado helenístico y se producen retratos todavía, pero los retratos van perdiendo poco a poco naturalismo y proporción y se van volviendo más bien simbólicos. Por eso vemos imágenes como esta y poco a poco va a ir desapareciendo. Los retratos se supondría ahora son acerca de la divinidad, son íconos. Y tenemos uno, por ejemplo, de la representación mariana. Les muestro acá en la representación mariana, bueno, vemos ahí las hojas como hojas de acanto, clípeos, que lo que nos hacen es separarnos algunas composiciones, probablemente estos son apóstoles, los que vemos alrededor. Tenemos la imagen de María que está con el niño en su regazo, el niño tiene su mano derecha levantada en actitud de bendecir, y ella está sentada en un trono, y ese trono tiene estrellas, son esas marcas que ven acá. Está sentada en un trono. La proporción no es muy buena, la perspectiva tampoco, puesto que no existe, simplemente no existe perspectiva en esta época, todavía no se ha descubierto, y los trazos cuando se dice son geométricos significa esto, que son rectos. Las líneas son muy geométricas. Acá, esto también es un marfil. Acuérdense que el marfil lo sacan de los colmillos de los elefantes, los cuernos de los rinocerontes también actualmente, pero especialmente de los elefantes es el que se utilizaba acá. Aunque nos parezca que los colmillos son pequeños, relativamente pequeños, a veces es raro ver en televisión algún reportaje un elefante con colmillos bastante grandes. Para esta época habían elefantes con colmillos bastante grandes. Entonces igual los cazaban y cortaban el marfil en tablas. Y esas tablas eran las que se utilizaban para hacer ese tipo de elementos. Ese también es un marfil. Y acá tenemos pues otro símbolo de la figura de Jesús. Este Jesús sí tiene barba y bigote. Eso no sé si recuerdan, eso lo mencioné para que me llevaran la materia conmigo el ciclo pasado. ¿Por qué tiene barba y bigote Jesús? ¿Cuál es la razón por la que le colocaron? ¿No? Vamos a los apuntes. ¿No? Aquí es cuando pasa esa como hierba seca en las películas del oeste, la vas así de un lado a otro. Bien, lo que sucede es que el término fue confundido. Y les decía en aquel momento, y bueno, para quienes no lo escucharon en ese momento, lo que sucede es que hay un término que es utilizado para ciertos personajes que entraban en penitencia en el pueblo judío. Eran los nazareos. Un nazareo era alguien que se iba a dedicarse a una vida de contemplación y de alejamiento de las ciudades, al desierto, principalmente a la montaña, a una cueva, y ahí se dedicaba simplemente a meditar. Comía, según lo mencionan, pequeños insectos, miel silvestre, tenía prohibido beber, tenía prohibido tocar difuntos, tenía prohibido acercarse a mujeres. No debía cortarse el pelo, no debía arreglarse y debía de vestir pues por lo más sencillo posible. Entonces, en las representaciones que hay de este tipo de imagen, la más famosa, la que más se conoce, es la de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era un nazareo. Eh, y bueno, ya más adelante vamos a ver los iconos de él, que está vestido con pieles, que se ve desordenado el pelo. Ese era él, o sea, la descripción de él. Pero en el caso de Jesús, él no era un nazareo. ¿Y por qué? Bueno, se acercaba a los difuntos, cuando se operaba algún milagro ahí y ellos resucitaban, se reunía con grupos en los que habían mujeres, algunas de estas pues eran de dudosa reputación para el pueblo judío.
bebía. Siempre hay varios episodios en los que menciona pues, que él está bebiendo vino. Y todas esas son prohibiciones que no las haría si fuera un nazareo. Sin embargo, el término fue confundido con nazareno. Jesús era un nazareno, efectivamente. O sea, él venía de un pueblo llamado Nazaret. Entonces era un nazareno. Pero la confusión es entre nazareo y nazareno. Entonces ahí la imagen que le dan a Jesús es la de un nazareo, la de un penitente. Pero si somos rigurosos con la idea alrededor de Jesús, él no fue un nazareo. Sí lo fue Juan el Bautista, pero él no. Entonces, por eso es que se le agrega barba y bigote a él. Eso va a suceder entre el siglo IV, bueno, el siglo III en adelante, ya hay de manera intermitente, les repito, imágenes así. Bien, acá en este marfil vemos ahí las palabras que representan a Cristo. Acá. Vemos también Helios y vemos a Selene acá, que significa el sol y la luna. Son dos divinidades grecolatinas, pero en este caso están representadas únicamente con la imagen de su forma. En este caso es una flor con puntos alrededor, es un sol, y aquí está la luna. ¿Qué significa? Noche y día. Si Cristo está en medio de la noche y el día, significa que Él es eterno. Eso significan estos dos símbolos alrededor. Sabemos que es Cristo porque tiene un nimbo crucífero, tiene con una cruz inscrita. Están los brazos extendidos, tiene un clavo en la mano. Sus pies tienen dos clavos, uno en cada pie. Acuérdense que esto es un símbolo también. La pregunta que les hice en aquel momento era, bueno, ¿tenía 3 clavos o tenía 4 clavos cuando lo crucificaron? ¿Qué recuerdan de eso? ¿Son 3 o son 4 clavos? Porque aquí hay 4. Yo me Recuerdo acuerdo. que eran Según 3. son 3. Ajá, 3, dice Rosa. ¿Quién más habló? Podemos. Yo también pienso que son 3. Recuerdo que son 3. Bien, 3. 3, dice Melinda. Yo sé que alguien ha tomado el micrófono. Si lo puede tomar de nuevo, por favor. Yo he entendido que realmente no se podía saber porque yo me acuerdo de eso, no se podía saber porque también las técnicas de crucifixión eran distintas. Entonces posiblemente puede que le hayan puesto 4 o pueden que le hayan puesto 3. Yo eso me acuerdo. Pero siempre se representa que actualmente como que pensamos que solo son 3. Muy bien. Gabriela. Y otra que no sabemos a ciencia cierta o en sí, que si fue clavado en una cruz o en un madero, por las contradicciones de los evangelios. Muy bien, gracias, un buen dato. Bien, aquí en el chat me dice, él sí dice que no se dice, creo, dice, bueno, exactamente no se dice. Alejandra dice, en la actualidad solo se ponen clavos, supongo que 3 quiso poner, o con 2. Y luego dice, en la figura, bueno, por el madero. Bien, lo que resulta es que, acuérdense que estamos en un momento en el que se está mezclando el cristianismo, que viene de los judíos, con las creencias romanas y griegas. Entonces, es un símbolo también. Los 4 clavos son una representación de los 4 elementos con los que se consideraban estaban constituidas las cosas: agua, fuego, tierra y aire. Eso es griego y lo manejaban también los romanos. Entonces, en este sincretismo de ese momento, 4 clavos se refiere a eso. Pero no hay realmente vestigios a la fecha que nos digan si tenía 3 clavos o tenía 4 clavos. Primero, porque el evento no es histórico, es de fe, o sea, no es algo que tenga sustento histórico. Segundo, históricamente también no hay descripciones correspondientes a esa época, hace 2022 años, según el conteo que llevamos, no hay ningún tipo de descripción romana que diga que crucificaban a los que consideraban peligrosos para el imperio. Los metían al circo, ¿verdad? Los hacían que los mataran ahí, que se los comieran las bestias, pero no una crucifixión. También mencionaba que el único vestigio que hay de alguien clavado en un madero
es un hueso calcáneo atravesado de afuera hacia adentro. O sea, si le pusieron un clavo fue de afuera hacia adentro, por el tobillo, no en el tarso, en los metatarsos, perdón, del pie. Entonces, esa es una de las razones. ¿Cuándo va a tener que tres clavos? Pues más o menos siglo VI, siglo VIII, va a comenzar a popularizarse la idea de que son tres clavos por una razón. En los concilios se establece que hay una Trinidad Santa, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos son? Tres. Entonces el tres es un símbolo también. El cuatro también es un símbolo. El 4 y las decenas de ese número, o sea, 40, por ejemplo, 40 años, 40 días, son símbolos de penitencia. 4, el 4 también es otro número, el tetramorfo. Tetra significa 4, el tetramorfo, las cuatro formas, los cuatro evangelistas. Entonces, tanto el 4 como el 3 son números simbólicos dentro de la Biblia y se van a utilizar de manera indistinta. O sea, aquí no nos fijemos si tiene 3 o si tiene 4. O sea, ustedes les preguntan o si les toca analizar una imagen en la que tiene 4, pues la respuesta tiene que ir en vía de lo que yo les acabo de mencionar, que tiene que ver con el sincretismo con las culturas romanas y griegas y el símbolo que se adoptaba. Con los años, con los siglos y con los concilios, va a ser más aceptada la idea de que fueron tres clavos. ¿Por qué? Un pie se coloca sobre el otro pie y eso facilita, especialmente durante el periodo gótico, la nueva posición en la que se coloca el cuerpo de Cristo, que es una posición un tanto más curva. Entonces es más fácil hacer esa composición colocando los pies de esa forma. Bien, eso con el símbolo de los clavos. Vamos a ver otro símbolo acá para que vean que es como estamos haciendo el análisis iconográfico e iconológico. Bien, las manos. Acá creo que tengo un símbolo más. Ahí está. Las manos. Vean el símbolo que está haciendo con las manos. Traten de hacerlo. Es juntar los dedos medio y anular y colocar y separar el dedo meñique y el índice y estirar el dedo pulgar. Entonces, esa posición, esa imagen, es un símbolo antiguo también que simboliza el amor. Entonces, esa posición de las manos en la figura de Cristo, vean que lo tiene tanto en la derecha como en la izquierda, es un símbolo de amor. Eso es lo que está haciendo con las manos. Ese lo van a seguir usando, lo van a colocar en la imagen de la Virgen, en la imagen de Cristo, porque le ponen la mano sobre el pecho y los dedos están juntos, los del dedo medio y anular. Entonces, eso es parte también de la simbología por ahí. Bien, ¿qué más? Bueno, acá hay dos personajes a izquierda y derecha. Acuérdense que la derecha es el lado más importante. No voy a decir el bueno, pero sí el más importante. La izquierda es menos importante. Entonces, diestra y siniestra. A la diestra, ¿quién está? Dimas, No. A ver, Manuel. estas, Día. No. María, correcto. Vean la imagen, vean la imagen. A la derecha, aquí en la imagen es María. Pero hay algo sobre lo anterior, dice Carlos. La confusión entre Nazareno y Nazareo es porque son homónimos o distintos en su tiempo por el lenguaje. No, es las descripciones que se hacen. Probablemente en el lenguaje nativo, cuando se hizo eso, pues no sonaban como igual, sino las características de ellos, del Nazareno y el Nazareo. Eso fue lo que llevó, pues, eventualmente a la representación de Jesús como un anciano. María dice Natalia a la derecha y Juan menciona acá. Bueno, Juan sí, supongo, me lo están mencionando, es el de la izquierda. No porque sea malo, sino porque es menos importante que María. Pues María va a aparecer a la derecha de él, digo, nosotros lo estamos viendo a la izquierda. Pero María está a la derecha de él y Juan está a su izquierda. Y ahí se genera también la parte del símbolo. Él la observa a ella. Y en el caso de está llorando, la actitud que tiene con las manos, y el caso de Juan está también en actitud como de oración. Acá vemos las características, bastante geometrizada la ropa, muy geométrico. ¿Sí, Gabriela?
Es la representación de cuando Jesús entrega a su madre a todos los demás. Bueno, a Juan, pero como desde ahí se convierte en la madre de todos. Correcto, Hay correcto. confusiones en la religión protestante, por ejemplo, en que dicen de que María tuvo más hijos, pero Jesús dice, no me acuerdo en qué evangelio, que sus hermanos son todos aquellos que predican su evangelio. Muy bien, sí, ese es un dato que nos voy a dar también más adelante cuando veamos otras representaciones, especialmente del que se denomina el ciclo mariano. El ciclo mariano es acerca de todos los eventos alrededor de María, desde Ana y Joaquín, que son los padres de ella. Ahí nos va a ayudar bastante ese dato que nos acaba de mencionar. Sí es lo que se representa acá el momento en que dice madre, tienes a tu hijo, hijo, y tienes a tu madre. Por eso es que Juan y María van a ser representados siempre en esta escena de la crucifixión. Van a ser colocados y justo en la misma posición, izquierda y derecha. Vamos a avanzar un poco. Está lo que les mencionaba, Helios y Selene, los clavos. Y acá otra representación de lo mismo. Voy a ir un poquito rápido por acá, voy a pasar a la siguiente, pero vamos a ver por aquí los datos. Vean, estas imágenes que están a izquierda y derecha, acá y acá. Bueno, por cierto, este es una composición, está hecho siempre en marfil y es una composición que se puede abrir y cerrar. O sea, estas son puertas. De acá esta y esta es una puerta. La mueven y cierran toda la composición y luego la abren. ¿Para qué servía esto? Bueno, esto se llevaba en procesiones de una iglesia a otra. Por ejemplo, durante la Semana Santa, ya se celebraba aquí en Bizancio, para esa época ya se hacía la conmemoración de la Semana Mayor, como se le dice, dentro del cristianismo católico. Ya se celebraba acá. Entonces, esto se llevaba en procesiones. Ahora, aparecen acá apóstoles en la parte de arriba y en la parte de abajo aparecen clérigos, es decir, sacerdotes u obispos importantes, y el emperador y la emperatriz. Acá. ¿Por qué están abajo? Porque mientras más arriba es más importante. Y por el contrario, mientras más abajo es menos importante. Acá en esta imagen vemos otros personajes aparte de... Bueno, esta es justamente la escena de la crucifixión. Vean las manos, está haciendo el mismo gesto del símbolo del amor. Tenemos a la diestra a María y también tenemos a otras mujeres. Igual acá a la siniestra o a la izquierda tenemos a Juan y tenemos a otros personajes alrededor también. Y tenemos a dos soldados. Esta es la representación que hacen de los soldados romanos. Acá, uno de ellos le está colocando una esponja con vinagre en la boca a Jesús y el otro le está perforando con una lanza el costado del cuerpo, del torso. Entonces, de estos, siempre hay historia alrededor de eso. No está dentro de los evangelios canónicos, sino más bien en los apócrifos y la tradición oral también que acompaña todo esto. Del único que recuerdo el nombre es el que le está atravesando con la lanza. Este se llama Longinos. Que habrán leído ustedes acerca de la lanza de Longino, que la mencionan en muchas películas. Si vieron Evangelion también, de esta serie de anime, ahí menciona la lanza de Longino. Es justamente pues la lanza con la que se dice Longino, que era el nombre del soldado romano, atravesó pues el torso de Jesús. Bien, ¿quiénes más aparecen acá? Pues se agregan dentro de la composición, por ejemplo, mujeres como María de Magdalo o María Magdalena. Se agrega también María Cleofas o la esposa de Cleofas. También una de las hermanas de Lázaro se agregan dentro de ese grupo que acompañaba a María. Y con el caso de Juan, normalmente son los evangelistas los que colocan junto con él o algo otro de los apóstoles dentro de la misma composición. Bueno, acá tenemos representaciones angelicales, son 4 ángeles acá alrededor de
esa es una idea de la representación divina alrededor. Lo mismo los símbolos de Cristo, los anagramas de Cristo en la parte superior. Bueno, avanzo. Y bueno, llegamos a la pintura bizantina. Esto vamos rápido. Bien, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo va claro? ¿Sí se va entendiendo? Todo claro, Lick. Bien, gracias. ¿Sí, Carlos? No, lo que sí quisiera saber un poco más es la función de la lanza de Longibus. Longinos. Longinos, lo siento. Longinos. Pues hay como leyendas alrededor de esta. Bien, cuando les hablo de la tradición, significa que son elementos que observamos en las composiciones, pero que no están en el texto bíblico. Por ejemplo, cuando me hablan de Dimas y Gestas, son los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. La Biblia no dice el nombre, solo dice que eran dos ladrones, pero la tradición nos dice que uno se llama Dimas y el otro se llama Gestas. Entonces, junto con la producción de las imágenes, hay historias que se van contando a la par. Entonces, eso se dice de ello. Tanto Longinos como este otro personaje que no recuerdo cómo se llama, según la tradición, ellos se convirtieron al cristianismo luego de ver pues lo que había sucedido luego de que fallece Jesús y el estruendo y el terremoto y todo. Dice, bueno, de verdad este era hijo de Dios. Entonces ellos se convierten al cristianismo y pues ahí la tradición dice que ellos pues estuvieron cercanos a los primeros cristianos en Jerusalén. Y la lanza se consideraba como una reliquia, o sea, un tesoro para los cristianos, porque pues ella había perforado la carne, había sido bañada en sangre y agua, o agua más bien, que es lo que dice que había salido de acá, y por lo tanto se consideraba sagrada. Según la tradición se perdió. Sin embargo, fueron uno de los tesoros que los caballeros templarios o los cruzados, los caballeros cruzados durante el final de la Edad Media y el Renacimiento, fueron de las cosas que intentaron recuperar, porque se suponía existían y estaban en la región de Jerusalén o en los pueblos de esa zona, pero que estaban bajo dominio musulmán ya para esa época. Entonces se considera que eso es parte de esos tesoros que encontraron y que pues según las historias, ya las leyendas básicamente, pues en el Vaticano están todos estos tesoros. Es lo que les sabría decir sobre la lanza de Longinos. Bien, Ricardo dice, no entendí muy bien por qué Longinos está a la derecha o el que le dio de ver a la izquierda. Bueno, aquí sí igual no les sabría explicar por qué uno está a uno y otro lado. Tal vez será porque la tradición recuerda más a Longinos, entonces como que tiene un papel más importante y quizá por eso se colocó él a la derecha, pero esa decíamos una como suposición mía. Por eso se coloca a la derecha. Del otro personaje, les repito, casi no hay mucha información. Bueno, no sé si hay algo más por acá. Sí, dígame. Alejandra. Los que están arriba, ¿sí son ángeles o son tronos? ¿Acá? No, esos Sí. son ángeles. Son ángeles. Ya para esa época sí ya hay ángeles y esos son ángeles. Son 4. Esa es igual mi interpretación personal acerca de la imagen. Probablemente son representaciones del tetramorfo, o sea, de las 4 formas del ser divino del que se menciona en la Biblia, pero no es un trono. Si fueran tronos estarían abajo, acá. Pero lo que sucede es que para esta época no hay todavía representaciones de tronos con forma humana. No las colocan de esa forma. Entonces, por eso están en la parte de arriba. Según el Evangelio, no, el libro de Revelaciones de Juan, o el Apocalipsis, como se conoce, se habla de ángeles, ¿verdad? Que estuvieron o que estarán ahí en el momento de tribulación de la humanidad. También mencionan ángeles que aparecen en el momento de la crucifixión. Entonces eso es lo que están representando acá. No lo representan completo porque no hay composición ahí para
para eso, solo se colocan como símbolo en la parte de arriba, que simboliza pues lo que tiene que ver con la divinidad. Bien, yo creo que voy a avanzar, dado que tenemos todavía un par de minutos, al menos para que vayamos teniendo idea de lo que vamos a trabajar el día de mañana. Tenemos acá sobre la pintura. Al igual que la escultura, que principalmente ya vieron que es relieve en Bizancio, pues esta aparece al mismo tiempo y más bien es un trabajo realizado con o a través del mosaico. Esto significa que lo hacen en los muros, porque para los romanos los mosaicos eran en el piso, eran decoraciones que se hacían en los pisos de las domos romanas o de los palacios. Pero acá como se representan algo divino, entonces prefieren colocarlos en las paredes. También van a ver pequeños cuadros, estos son realizados en madera. No hay lienzos para esta época, todavía no se conocen, pero sí la madera preparada para la realización de los cuadros. El marfil también, tanto en tabla como en relieve pintado, para poder hacerlo. Y las miniaturas sobre pergamino. Estos son, llamamos los libros primitivos que se hacían. Miniatura nos da la idea de algo pequeño, pero más bien miniatura se refiere a un color, el color minio. El minio es un tono de naranja. Entonces, estas pinturas que hacían sobre pergamino tenían un mayor coloración naranja. Entonces, por eso se les llamó miniaturas, o sea, de color naranja. Y se hacían sobre pergamino. Vamos a ver algunas de esas. Poco a poco, esas miniaturas van a pasar a libros. Yo digo, una miniatura de esas puede tener el tamaño de unos 60 centímetros de largo por unos 40 de ancho. O sea, no son pequeños realmente. Entonces, bueno, acá la bizantina es para Bizancio, la principal es la pintura en mosaico. Eso es principalmente. Hay una decoración muy amplia que se hace alrededor de esto. Vemos que hay muchos recursos financieros destinados por la iglesia y por el emperador y por también las personas de mucho dinero para embellecer los templos. Entonces, por eso hay mucho trabajo. Acá vamos a ver mucho dorado, vamos a ver rojos, azules, porque la idea es, pues, o pretenden decirnos más bien con esto que la idea de ese lugar celestial, no del cielo, porque la idea del cielo todavía no existe, sino de ese lugar a donde Cristo fue. O sea, él dice, sí, subió al cielo, y a lo mejor decían que subió al cielo, pero la concepción de cielo que tenemos actualmente no existe para esta época. Entonces no podemos decir qué es lo que se representa exactamente. Entonces para ellos ese lugar tenía que ver con muchos lujos, con mucha riqueza. Eso es lo que se veía por acá. Hay un video en el aula virtual en donde se les muestra ahí cómo se trabajaban los mosaicos. Lo que están haciendo ahí es como una restauración, pero lo están haciendo con los materiales y los métodos que se utilizaron antiguamente. Entonces, para tener idea de cómo era que se hacían esos mosaicos que ahora vemos en los edificios. Acá algunos ejemplos. Acuérdense que los mosaicos son hechos con unas piedritas de colores que se llaman teselas, que son esas que vemos por acá. Las teselas son principalmente romboides, cuadradas, tienen bastante colorido. Algunas son piedra natural, puede ser mármol, granito, cualquier otro. Y otras son elaboradas con cerámica esmaltada, o sea, le colocan un pigmento al barro y a partir de eso pues se generan ya, luego de la cocción, los diferentes colores. Utilizaron también piedras preciosas, utilizaron oro y plata para revestir también algunos de estos, pues, de manera que se vieran como más ricos. Por eso habla de imitación de piedras preciosas acá, porque en cerámica, a través de la cerámica podían hacerlo. Y bueno, es pues muy grande lo que hicieron por ahí. Vean, aquí tenemos vemos por acá y al verlo de esta forma, observamos que los colores son como si estuviesen difuminados. Pero cuando vemos la imagen de cerca, entonces vemos que los colores están separados en las teselas. Vean, cada una de estas
son colores diferentes. Pero cuando lo vemos a distancia, entonces resulta que pareciera que se difumina. Y entonces vemos el volumen que aparece en la imagen. Dígame. ¿Sí? Manuel. ¿No? Parece que levantó la mano. Lo siento, Lick, es que me confundo de piezas. Me confundo de la mano y el micrófono. Que cuando se ve de lejos se ve difuminado como cuando usamos ciertos colores para hacer sombras. Como a veces se usa el color verde o otros colores para hacer sombras en la piel y cosas así. Algo así me recuerda. Sí, como no, muy bien, por acá se nota eso un poco. Pero cuando vemos ya de cerca, entonces notamos que pues son prácticamente hileras de piedras de colores. Acá. Entonces, aún vean el ojo. Pero cuando lo vemos de lejos, entonces ya vemos el ojo como más vivo, más natural. Entonces, esa es la manera como trabajaban acá. Al verlo desde abajo, el mosaico, hasta la zona del cabecero de la iglesia donde estaba, o en los laterales, pues entonces se veían las mezclas de colores mejor, como en esta, por ejemplo. Ahí pareciera que se está difuminado con pincel. Todas esas zonas, las sombras, los volúmenes, pareciera que es así. Pero, pues no, es realmente las líneas de piedras de colores, la que hace esta forma. Así, igual acá. Ahora voy a quedarme por acá para ver lo de las características la siguiente clase y pues que nos salga bien la grabación. Voy a tener la grabación acá.